una charla que se inspira mucho en el trabajo de Bruce Lipton, explora cómo nuestras creencias, nuestras emociones podrían estar esculpiendo activamente nuestra realidad, incluso nuestra biología. Sugiere que tenemos un poder interno pues considerable. Nuestra tarea hoy es desentrañar un poco estas ideas, ver hasta qué punto lo que pensamos y sentimos de verdad impacta en la salud, en las experiencias que vivimos. Intentaremos sacar lo más significativo, separando quizá la ciencia, digamos, más establecida de interpretaciones, bueno, más audaces. Bien, vamos a ello. Efectivamente. Nos vamos a encontrar con conceptos como la epigenética, también eso que llaman la inteligencia del corazón, y el papel fundamental del subconsciente, claro. Lo interesante es ver cómo estas nociones, que a veces rozan lo espiritual o lo metafísico, ¿no?, pues buscan cada vez más un anclaje en descubrimientos científicos, sobre todo en biología celular y ciertas interpretaciones de la física cuántica. La gran pregunta que plantea el material es esa. ¿Somos simples víctimas de nuestra herencia genética o realmente tenemos más control, tenemos las riendas? La premisa central es impactante, la verdad. Nuestras creencias no son solo ideas abstractas, sino que moldean activamente nuestra existencia, a nivel biológico. El cuerpo parece que escucha los pensamientos, las células reaccionan. Se presenta así de directo, tan literal. Pues según la perspectiva de esta fuente, sí, es muy directo. La creencia se describe casi como una instrucción vibratoria, como una especie de contraseña biológica que el cuerpo, bueno, sigue. Los pensamientos no se quedarían solo en la mente, ¿entiendes? Se ven como frecuencias que influyen en cómo se comportan las células. Desde este punto de vista, el ADN no sería un guión fijo, inmutable. Sería más bien como un catálogo de posibilidades, y es el entorno celular el que activa o desactiva esas posibilidades. Y el entorno más inmediato, el más influyente para nuestras células, pues sería precisamente el que creamos con nuestra mente. O sea, que eso implica que creencias limitantes del tipo no soy capaz o no me lo merezco no solo afectarían a la autoestima, sino que podrían poner a nuestras células en un estado como defensivo, ¿no? O de contracción. Exacto. Se argumenta que esas creencias negativas mandan señales bioquímicas de estrés o de amenaza, y eso limita el potencial celular. La fuente usa una frase que es muy reveladora en esto. Dice algo así como: cuando dudas, la vida se detiene. Cuando crees, fluye. Sugiere una relación casi causal entre el estado mental de creencia y el flujo vital a nivel biológico. Entonces, si llevamos esa lógica un poco más allá, cambiar una creencia muy arraigada podría traducirse en un cambio fisiológico, algo tangible. El material parece afirmarlo con bastante rotundidad. Cito: fue entonces cuando comprendí, cambiar de opinión cambia tu cuerpo. Y esto no es filosofía barata, son experimentos, son datos, es pura biología. Uf, es una afirmación muy fuerte. Lo es, y conecta con otro punto crucial que se desarrolla mucho: la llamada inteligencia del corazón. Se afirma que el campo electromagnético que genera el corazón es significativamente más potente que el del cerebro. Mencionan una cifra: hasta 60 veces más amplitud eléctrica. Imagínate, se presenta el corazón no solo como una bomba que mueve sangre, sino como un centro que siente, percibe y emite señales. Señales que influyen en todo el organismo. Un campo 60 veces más potente. Eso es muchísimo. ¿Y cómo se supone que esta inteligencia del corazón afecta a nuestro estado general? ¿Qué pasa según esta perspectiva cuando conectamos con ella? Pues la fuente explica que al experimentar emociones como la paz, el amor, la gratitud, el corazón entra en un estado que llaman de coherencia. Este estado coherente no sería solo una sensación agradable, ¿sabes? Sería un patrón fisiológico medible, que armoniza la química corporal, optimiza la función del cerebro y facilita los procesos de recuperación, de regeneración. Usan la metáfora del corazón como el director de una orquesta biológica muy compleja, una influencia que, bueno, la ciencia apenas estaría empezando a descifrar. Entiendo. Entonces, la idea de seguir al corazón tendría una dimensión, pues, que va más allá de lo poético. Hablan de fisiología energética. Sugiere el material que alinear nuestras acciones con este estado de coherencia del corazón puede incluso influir en nuestra realidad externa.
Eso es lo que se propone, ¿sí? Conectarse a esta fuente interna de coherencia, argumentan, emitiría una especie de vibración o una señal electromagnética que interactuaría con el entorno, y eso propiciaría que aparezcan sincronicidades o circunstancias favorables. Es una idea que vincula muy directamente nuestro estado interno con las experiencias externas. Y esto nos lleva, de forma bastante natural, al concepto de epigenética, que parece ser una piedra angular en todo este modelo. El relato, inspirado en Lipton, describe un cambio de paradigma fundamental, ¿no? Pasar de ver los genes como el destino final a entenderlos más como interruptores. Interruptores sensibles al entorno. Correcto. La epigenética, tal como se presenta aquí, desafía ese determinismo genético. La idea clave es que nuestros genes no operan en el vacío, no. Responden activamente a las señales de su entorno. Y un componente crucial de ese entorno es el paisaje bioquímico que nosotros mismos creamos. A través de nuestros pensamientos y emociones predominantes, claro. Lo que sentimos y creemos de manera sostenida influiría en qué genes se encienden, se expresan y cuáles se quedan apagados. Lo cual significaría que no somos necesariamente rehenes de nuestro código genético heredado. ¿Seríamos más bien co-creadores de nuestra expresión genética? Algo así. Las enfermedades pueden mantenerse sanas, o al contrario, ¿no? Gente sin esa predisposición que enferma. La diferencia radicaría menos en los genes en sí, y más en su forma de vivir, sentir y pensar, en el ecosistema interno que cultivan. El control, por tanto, no estaría exclusivamente en el ADN, estaría en la conciencia y en cómo ésta modula el ambiente celular. Ahora bien, si la conciencia tiene ese poder modulador, ¿cuánto de ese control es realmente consciente? El material menciona una cifra que da un poco de vértigo, que más del 90% de nuestro comportamiento diario está dirigido por la mente subconsciente. Eso es muchísimo. Sugiere que la mayor parte del tiempo funcionamos con un piloto automático invisible. Se profundiza bastante en cómo se instala esa programación subconsciente, principalmente en los primeros 7 años de vida. Durante esa etapa, el cerebro opera sobre todo en ondas teta. Es un estado muy receptivo, parecido a la hipnosis, donde las experiencias, las palabras de los adultos, lo que observamos del entorno, se absorbe y se graba como verdades fundamentales, sin el filtro crítico que tenemos de adultos, claro. Y estas verdades tempranas, que a menudo pueden ser interpretaciones, pues distorsionadas o limitantes, como no soy suficiente, el mundo es peligroso, o no merezco amor, se quedan ahí grabadas y dirigiendo el cotarro desde la sombra. Exactamente. Esas programaciones operarían de forma silenciosa, automática, durante décadas, moldeando nuestras reacciones emocionales, nuestras elecciones en relaciones, en el trabajo, en las finanzas, nuestra percepción general de la realidad. A veces, esto puede llevar a patrones de autosabotaje, donde inconscientemente impedimos nuestro propio éxito o felicidad. La fuente incluso comparte una experiencia personal muy ilustrativa. Dice, creaba algo increíble y de repente lo saboteaba todo, reconociendo ahí un patrón subconsciente en acción. Si estamos tan profundamente programados desde la infancia, ¿significa que estamos condenados a repetir esos patrones? ¿O hay alguna vía para reescribir ese guión subconsciente? La vía que se propone es la conciencia. El proceso de cambio empezaría por la autoobservación atenta, detectar patrones recurrentes de pensamiento, de emoción, de comportamiento, y preguntarse honestamente por su origen. ¿De dónde viene esta reacción automática? ¿Cuándo aprendí yo a creer esto? Traer lo inconsciente a la luz de la atención consciente sería el primer paso. Le resta poder. Pero no parece ser solo un ejercicio intelectual, ¿verdad? De análisis y ya está. No, para nada. Se enfatiza que no basta con entender el patrón mentalmente. Requiere una inmersión emocional, un viaje valiente hacia esas emociones y creencias originales para poder desactivarlas, y elegir conscientemente una nueva forma de responder. Una nueva creencia sobre uno mismo y sobre el mundo. Es un proceso de reclamar la propia autoridad interna. Esto resalta otra idea interesante que mencionan. A menudo enfocamos nuestros esfuerzos en cambiarlo de fuera, ¿no? Buscar otro trabajo, mudarnos, cambiar de pareja. Pero el material insiste en que el entorno interno es mucho más determinante para nuestra experiencia de vida. ¿Cómo se justifica esta primacía de lo interno? Pues recurren a la analogía de la biología celular,
Imagina una célula cultivada en una placa de Petri, en un laboratorio. Su salud, su crecimiento, su comportamiento dependen críticamente de la composición del medio de cultivo que la rodea. De forma similar, nuestros billones de células están inmersas en nuestro propio medio de cultivo interno. Y ese medio de cultivo no es solo lo que comemos o bebemos. No únicamente, no. Incluye el cóctel bioquímico que circula por nosotros, hormonas, neurotransmisores y, de manera crucial, las emociones, que se describen como la química de los pensamientos. Vivir constantemente en estados de miedo, culpa, resentimiento, ansiedad, crearía un ambiente interno tóxico, ácido, proinflamatorio. Independientemente de las comodidades o los lujos externos que tengamos, las células percibirían este ambiente como una amenaza y responderían, pues, contrayéndose, protegiéndose, limitando su crecimiento y su comunicación. Y la contrapartida sería que cultivar estados internos positivos tendría un efecto beneficioso a nivel celular. Exactamente. Cultivar activamente emociones como la gratitud, la alegría, la compasión, la confianza. Enviaría señales bioquímicas de seguridad y bienestar al sistema. En ese estado, las células tenderían a la apertura, a la regeneración, al crecimiento, a la conexión óptima. La fuente relata experiencias personales donde, manteniendo deliberadamente un estado interno de coherencia y confianza, a pesar de dificultades externas, pues los milagros comenzaron a aparecer, sugiriendo una correlación directa. La conclusión que se extrae es potente. La realidad es un espejo, y el reflejo siempre empieza en el interior. La recomendación es cuidar primero el clima interior. Siguiendo esta línea se aborda el concepto de manifestación, pero intentando quitarle esa connotación puramente mágica, ¿sabes? Y vinculándolo con interpretaciones específicas de la física cuántica. Se hace referencia al principio del observador. La idea de que el acto de observar o medir un sistema subatónico influye en su estado. Colapsa las probabilidades en una realidad concreta. Aquí es donde la cosa se pone especialmente fascinante y quizás también controvertida. Se está sugiriendo que nuestra conciencia, nuestra atención y nuestra vibración interna pueden influir directamente en cómo se manifiesta la realidad material a nuestro alrededor. Esa es la interpretación que se presenta, sí. La aplicación práctica que describen va más allá del simple pensamiento positivo. Se habla de sintonizarse con la frecuencia vibratoria de la realidad deseada. Esto implicaría no solo pensar en lo que se quiere, sino encarnar activamente el estado emocional y fisiológico asociado a ello. Vibrar como si ya existiera. Por ejemplo, cultivar sentimientos de paz y seguridad ahora para atraer situaciones pacíficas, o sentir gratitud por la abundancia presente para atraer más prosperidad. Es un proceso que describen como neurobiológico y energético a la vez. Sí, se propone como una cadena causal. Los pensamientos generan emociones específicas. Estas emociones tienen una firma bioquímica y también generan campos electromagnéticos, especialmente a través del corazón coherente. Y estos campos personales interactuarían con el campo cuántico o el universo a un nivel fundamental. La clave, según esta visión, no es tanto pedir o desear algo desde la carencia, ¿sabes?, sino ser la energía de eso que se desea atraer. Lo resumen en la frase: el universo no responde a lo que quieres, responde a quién eres, a cómo vibras. Se presenta como una habilidad que se puede cultivar. Frente a este potencial creativo, identifican un gran obstáculo: el estrés crónico. Vivimos en una sociedad que a menudo normaliza e incluso glorifica el estrés. Se ve casi como una señal de productividad. Sin embargo, la perspectiva que analizamos aquí lo califica de manera muy severa. Es el mayor saboteador de tu naturaleza creativa. El estrés crónico mantiene el cuerpo de un estado fisiológico de alerta constante. La respuesta de lucha o huida. Cuando este sistema de supervivencia está siempre activado, el cuerpo, que es inteligente, desvía energía y recursos. Los quita de funciones consideradas no esenciales para la supervivencia inmediata. ¿Y cuáles serían esas funciones no esenciales que se ven comprometidas? Pues precisamente aquellas relacionadas con la creación, la expansión y el bienestar a largo plazo. La creatividad, la resolución de problemas complejos, la regeneración celular óptima, la digestión eficiente, una función inmunológica robusta, la conexión intuitiva, la apertura a nuevas posibilidades. Todo eso se ve afectado. El estrés crónico nos encierra en un modo de supervivencia reactivo, impide el acceso a nuestro potencial creativo y regenerativo.
Y lo más insidioso es que podemos acostumbrarnos a vivir así, pensando que es lo normal, simplemente porque se ha vuelto familiar. El material sugiere entonces que salir de ese estado no empieza necesariamente por la mente, ¿o sí? Correcto. Sugiere que la liberación del ciclo de estrés a menudo empieza por el cuerpo. No intentar controlar los pensamientos estresantes con más esfuerzo mental, que puede ser contraproducente, sino intervenir a nivel fisiológico. Practicar la respiración profunda y consciente para calmar el sistema nervioso, relajar activamente la tensión muscular acumulada, cuidar el cuerpo como un jardinero cuida la tierra fértil, para que puedan florecer estados internos más beneficiosos. Se trata de reconocer activamente que podemos elegir y cultivar otros estados internos, que no somos víctimas pasivas del estrés ambiental o mental, y en contraposición directa al estrés se eleva el concepto del amor. Y de nuevo, le dan una dimensión que trasciende la simple química cerebral, la oxitocina, la dopamina. Se habla del amor, entendido aquí como aceptación incondicional, presencia, compasión, como una frecuencia vibracional real y medible. Se afirma que cuando esta frecuencia predomina en nuestro estado interno, el cuerpo entra en un modo operativo de sanación profunda y espontánea. Una frecuencia vibracional del amor que sana. Suena precioso, la verdad. Pero, ¿ofrecen alguna evidencia, algún experimento que respalde una afirmación tan potente? Pues la fuente alude a experimentos de laboratorio, aunque sin entrar en detalles metodológicos específicos, donde células cultivadas in vitro habrían mostrado respuestas diferentes según las emociones a las que fueron expuestas. Posiblemente a través de la intención o el estado emocional de los investigadores, o campos energéticos medibles, no queda del todo claro. Se menciona que células expuestas a frecuencias asociadas con la gratitud o la compasión tendían a expandirse, a regenerarse más eficientemente y a formar conexiones más fuertes. Por el contrario, las expuestas a frecuencias de ira o miedo se contraían, entraban en modo defensivo. La implicación es que cultivar deliberadamente un estado interno de amor, de aceptación, de coherencia, podría reorganizar positivamente nuestra propia biología, desde dentro hacia afuera. Esa es la tesis central, sí. La sanación y el bienestar no provendrían tanto de intervenciones externas, sino fundamentalmente de este campo invisible que tú mismo generas a través de tu estado de conciencia y emoción predominante. Lo cual nos devuelve, cerrando un poco el círculo, al poder de las creencias, con el que empezamos. La conexión se hace explícita. El cuerpo obedecería a lo que la mente cree como verdad. Incluso llegan a sugerir que cada síntoma físico podría ser un mensaje codificado, una manifestación de una creencia limitante que está por debajo. Exactamente. La salud se presenta como un reflejo directo de nuestro sistema de creencias sobre nosotros mismos, nuestro cuerpo, la vida en general. Por ejemplo, si albergamos la creencia muy arraigada de que envejecer implica inevitablemente un deterioro progresivo o que nuestro cuerpo es una máquina frágil, propensa a fallar, estas creencias no serían inocuas. Se argumenta que activarían respuestas fisiológicas coherentes con ellas, como procesos inflamatorios crónicos o una función inmunológica deprimida. La fuente comparte una reflexión personal sobre cómo la creencia culturalmente heredada de que el cuerpo es frágil le generaba tensión, miedo, inflamación, fatiga crónica. Frente a esto, ¿cuál es la estrategia de cambio que proponen? ¿Simplemente ignorar los síntomas? No se trata de negar la realidad física o los síntomas, sino de interpretarlos de manera diferente, como mensajeros, escucharlos profundamente y preguntarse: ¿qué creencia subyacente podría estar manifestándose a través de este síntoma, de este patrón? El paso siguiente sería un trabajo consciente de reprogramación. No solo afirmar intelectualmente nuevas creencias más potenciadoras, como mi cuerpo es inteligente y tiene una capacidad innata de sanación, sino, y esto lo recalcan como crucial, sentirlas visceralmente, integrarlas a nivel emocional. Cambiar el sistema de creencias para que el cuerpo, como un estudiante dedicado, aprenda y siga las nuevas instrucciones de la maestra, que sería la mente consciente alineada con esa nueva visión. Esa es la metáfora que utilizan, sí. Se nos recuerda que somos una conversación constante entre mente y cuerpo, y el lenguaje principal de esa conversación son nuestras creencias más profundas y sentidas. Y éramos al último concepto clave, la fe, que normalmente la ubicamos en el terreno religioso o espiritual, pero aquí le atribuyen una cualidad casi física, vibracional. Sí,
Se describe la fe no como una esperanza pasiva o un pensamiento positivo superficial, no, sino como un estado vibracional específico y muy poderoso. Se define como una coherencia intensa, donde mente, emoción y cuerpo están completamente alineados, unificados en una certeza interior profunda, incluso cuando la realidad externa parece contradecirla. Este estado de alineación total, esta ausencia de resistencia interna, sería tan potente que literalmente empieza a alterar la materia. La fe, en este contexto, se convierte en una fuerza biológica activa. Alterar la materia. Uf, eso suena como la culminación de todo lo anterior. Implica vivir desde un lugar donde ya se siente como real aquello en lo que se tiene fe, independientemente de las circunstancias presentes. Precisamente. Pero hacen una distinción importante. No se trata de fingir o autoengañarse superficialmente. Es una integración profunda. Es sentir esa nueva realidad en el cuerpo, en la respiración, en la postura, en la química interna. Es habitar esa certeza. Cuando se alcanza ese estado interno de fe inquebrantable, argumentan, el campo energético personal cambia de tal manera que la realidad externa, eventualmente, no tiene más remedio que ajustarse a ese nuevo molde vibratorio. El material concluye con una frase que encapsula esta visión de forma muy contundente. Dice: la materia no es estática, es moldeable y el molde más poderoso que existe es la fe. Una afirmación audaz, desde luego. Resume la esencia de la perspectiva que hemos explorado. Bien, pues hemos recorrido un territorio fascinante, la verdad. Ideas que conectan de manera muy íntima nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico, sugiriendo una capacidad inherente para influir en nuestra biología y en la realidad que experimentamos. Desde la epigenética, que nos libera, digamos, del determinismo genético, pasando por la inteligencia y el campo energético del corazón, el poder oculto del subconsciente, hasta la fuerza transformadora de la fe, entendida como esa coherencia total. Si destilamos la esencia de todo esto, lo que emerge con fuerza es un mensaje de profunda responsabilidad personal, y a la vez de un potencial inmenso. Si estas conexiones mente-cuerpo-realidad son tan directas como se sugiere aquí, entonces cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que cultivamos, cada creencia que albergamos, deja de ser algo trivial o privado, no. Se convierte en un acto creativo, una pincelada constante en el lienzo de nuestra salud y nuestra vida. Eso plantea una pregunta fundamental, ¿verdad? No se trata solo de qué creemos pasivamente, sino de cómo estamos cultivando activamente nuestro estado interno, momento a momento. Requiere una atención, una intención conscientes. Exacto. El énfasis parece moverse desde la simple acumulación de conocimiento intelectual sobre estas ideas hacia la práctica encarnada. El verdadero viaje, quizás, no consiste tanto en buscar soluciones o respuestas exclusivamente fuera de nosotros, sino en aprender a navegar, gestionar y transformar conscientemente nuestro propio universo interior, ese clima personal del que hablábamos. Una perspectiva que invita mucho a la autoexploración y a la experimentación personal. Y para dejar una reflexión final resonando, basándonos en todo lo que hemos desgranado hoy. Si el estado interno que estamos habitando, nuestros pensamientos, emociones, sensaciones predominantes, en este preciso instante, fuera la semilla directa de la realidad física y experiencial que cosecharemos mañana, ¿qué elegiríamos sembrar, cultivar y nutrir conscientemente, aquí y ahora? Es una pregunta poderosa, creo, para seguir explorando por cuenta propia. Sin duda, una pregunta que nos deja pensando. Hasta la próxima exploración.